La tierra de Israel tiene varios nombres y empezaremos explicando la importancia de los nombres que tiene esta tierra en la que estamos ubicados. La tierra de Israel se llama la tierra de Canaán o Canaán, se llama tierra de Israel y también se va a llamar a lo largo de la historia Palestina. Y es importante tomar en cuenta la importancia de estos nombres y por qué este tipo de nombres. Canaán o Canaán es, según el libro de Génesis, uno de los nietos de Noé. Es decir, Noé tenía 3 hijos, uno de ellos llamado Ham o Cam en español, y el hijo de Cam se llamaba Canaán. Empiezo con este punto porque, según el relato bíblico, tomando en cuenta que luego del diluvio Noé se embriagó y estaba desnudo, como su hijo Cam lo vio y llamó a sus 2 hermanos, Noé, cuando empezó a estar ya lúcido, maldijo a su propio nieto, es decir, maldijo a Canaán, diciendo: y Canaán será esclavo de sus hermanos. Este punto tenemos que tomarlo en cuenta para entender que los cananeos en la concepción bíblica del libro de Génesis luego serán castigados por la maldición que dio Noé a su nieto. De todos modos, hay quienes consideran que la palabra Canaán o Canaán implica la tierra de la púrpura, es decir, la tierra en la que se podían sacar esos moluscos que dan el color púrpura. Es decir, uno de los antiguos nombres que tenemos es tierra de Canaán o tierra de Canaán. El otro nombre que tenemos es tierra de Israel. Y esto ya está relacionado netamente con la promesa que, según el relato de Génesis, Dios le hizo a Abraham en que le iba a dar dicha tierra, tomando en cuenta que Abraham tuvo a su hijo Isaac o Isaac y luego a su nieto Jacobo. Como Jacobo también se va a llamar Israel y la tierra será dada a él, será llamada la tierra de Israel o la tierra de Jacobo, o en otras palabras, la tierra de los descendientes de la línea de Abraham, Isaac y Jacobo. Es decir, ya tenemos 2 nombres distintos relacionados con 2 grupos distintos, los cananeos y los hijos de Israel, o si vamos a querer decir los hebreos. El tercer nombre que tenemos cuando hablamos de este área es el nombre palestino. En el siglo V antes de Cristo, es decir, hacia 400 y tantos antes de Cristo, un señor llamado Heródoto, considerado como el padre de la historia, él llamó a la tierra de Israel Palestina porque en la costa estaban los filisteos, los llamados filisteos. Es decir, Heródoto llama a la costa de Israel según los habitantes antiguos, los famosos filisteos. Es decir, que tenemos el nombre Palestina, va a ser una derivación del nombre griego, de este nombre que ya existía en la antigüedad. Continuando con la historia, luego de haber podido dominar a los judíos en una de sus grandes rebeliones, de las que vamos a hablar más adelante, el gobierno romano decide llamar a la zona esta provincia Siria-Palestina. Y es a partir de entonces que en gran parte de los textos, en vez de usar el nombre de Israel, se va a usar el nombre de Palestina. Dije 3 nombres, pero podemos hablar de uno cuarto. Y el cuarto nombre va a ser Judea. Cuando, a lo largo de la historia, a partir del siglo X va a haber la división entre el reino de Israel al norte y el reino de Judea al sur, en el que va a estar básicamente la tribu de Judea, la zona se va a llamar la zona de Judea o de Judá, y a los habitantes se los va a llamar judíos. Es decir, estamos hablando acá de 4 nombres que podemos decir: la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra palestina o también la tierra de Judea. Después de esta breve introducción, quiero que tratemos de entender la importancia que tenía esta tierra a lo largo de toda la historia por su ubicación geográfica. Cuando vemos un mapa vamos a darnos cuenta que Europa, Asia y África están unidos en lo que hoy llamaríamos básicamente parte de Turquía, Siria, Líbano e Israel. Es decir, la zona que nosotros estamos acá, la tierra de Israel, es un puente entre civilizaciones, un puente entre culturas, un puente entre razas, desde la más remota antigüedad. Uno de los primeros ejemplos que vamos a dar es tomar en cuenta que en la tierra de actual Israel, en la zona del Jordán, hay un lugar que se llama Tel Ubadia. En Tel Ubadia se han hecho excavaciones arqueológicas y ahí se han encontrado restos de lo que se llama Homo erectus, es decir, uno de los primeros
de nuestros antepasados, digamos así, el Homo erectus, que se considera que tiene aproximadamente 1.500.000 años. Es decir, se considera que uno de los dos especímenes humanos más antiguos fuera de África va a estar aquí en lo que se llama Tel Ubadia. El otro, en dicha zona, va a ser en lo que se llama actualmente el país de Georgia. Es decir, vamos a encontrar que aquí, desde la más remota antigüedad, vamos a encontrar un paso que va desde África, pasando por Asia y continuando con Europa. Entonces decíamos, vamos a tener aquí el Homo erectus, uno de los más antiguos que tenemos, con más o menos 1,5 millones de antigüedad. Tenemos culturas, tenemos contactos. Recordemos que se considera que el origen del hombre está en la zona de África y por eso, saliendo de África, decíamos, los restos más antiguos que vamos a tener va a ser aquí en la tierra de Israel. Con eso no vamos a terminar esto. Continuando, en la zona de lo que se llama las mesetas del Golán, se va a encontrar una estatuita, una pequeña estatuita que se considera que tiene aproximadamente 230.000 años. Hay quienes consideran que es la pequeña estatuita, tiene más o menos unos, digamos, 2,5 centímetros de alto. Sería quizás la estatua más antigua que tenemos en el planeta de una mujer. Y esa estatua está en una pequeña vitrina en el museo, que es llamado Museo en Israel, el Museo de Israel, que está en la ciudad de Jerusalén. Lo que quiero que empecemos a ver es que la tierra de Israel, por su ubicación, va a ser tierra de paso, tierra de contactos. Como algunos dirían, para bien o para mal. Salto en el tiempo y llegamos a los famosos hombres de Neandertal. Es decir, que ya podemos hablar que básicamente son de una u otra manera nuestros antepasados, por lo menos míos, digamos así. Es decir, los hombres de Neandertal que se han encontrado acá, en la tierra de Israel, en el Israel moderno, se encontraron aproximadamente el 25% de todos los hombres de Neandertal que tenemos a nivel de hallazgos arqueológicos en el mundo. En otras palabras, desde la más remota antigüedad, tenemos aquí un área de contacto. Cuando pasamos muchos más y llegamos más o menos hacia el tercer milenio antes de Cristo, es decir, estoy hablando del 2000 y tantos antes de Cristo, recordemos que van a haber acá importantísimas civilizaciones. Una de ellas va a ser la llamada en la zona de Mesopotamia, en lo que hoy sería parte de Irak, es decir, las zonas del Éufrates y del Tigris, y la otra zona gran importancia va a ser la zona de Egipto. Cuando la tierra de Israel, la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, la tierra de Judea va a estar exactamente en el centro como tierra de paso. Es decir, cuando los ejércitos asirios en el siglo VIII antes de Cristo, cuando los ejércitos babilónicos y persas en el siglo VI y V antes de Cristo van a tener que pasar, cuando un señor llamado Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo quiera pasar, cuando poco tiempo después, a partir del siglo I antes de Cristo, los romanos empiezan a expandir su gran imperio, salto en el tiempo, cuando en el siglo VII, es decir, hacia el año 638, ya en la era común, los ejércitos del Islam van a pasar por aquí. Los cruzados a partir de 1099 van a pasar por aquí. Lo que quiero que tratemos de entender es que en este pequeño lugar que se llama hoy en día la tierra de Israel, y si hablamos del moderno Estado de Israel, estamos hablando más o menos de 20.000 kilómetros cuadrados. Para que entendamos, en relación con a países hispanoparlantes, Israel entra 25 veces en lo que es actualmente España. Es decir, España tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados. Israel entra 25 veces en España. Estamos hablando de un área relativamente pequeño con una gran historia, decíamos aquí, como tierra de paso. Entonces, decíamos varios nombres, decimos tierras de paso. Algo más que vamos a encontrar acá, entonces, es orígenes. ¿Qué orígenes vamos a tener en este lugar? En este lugar vamos a tener, por decirlo así, orígenes de antiguas ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Jericó. Tomando en cuenta que hoy lo que estoy tratando de que veamos es una serie de saltos cronológicos. Por ejemplo, en el antiguo Jericó se descubrieron parte de lo que serían las más antiguas ciudades del mundo. Estoy hablando de lo que se llama aquí el período neolítico, es decir, de la piedra nueva. Estamos diciendo que aproximadamente 7.000 años atrás, 7.000 años hacia antes de Cristo, en la actual Jericó se encontraron restos
de lo que se consideran, junto con determinadas ciudades en Turquía, los primeros desarrollos urbanos a nivel mundial. Pasa el tiempo y decíamos, y tenemos aquí entonces la tierra de Israel que estaría entre Mesopotamia y entre Egipto. A nivel de trasfondo nuestro esto es importante porque vamos a encontrar grupos que van a ser errantes. Vamos a hablar luego de lo que se va a llamar la época de los patriarcas. Vamos a encontrar tierras de pasos en forma constante. En la zona que estamos hablando va a empezar a desarrollarse el alfabeto. Es decir, el alfabeto que nosotros conocemos, el alfabeto latino, por ejemplo, es un desarrollo de lo que se llama el alfabeto protosinaítico. Es decir, de la zona de Sinaí, del sur de lo que sería hoy la zona de Israel, o sea, pertenece a Egipto. Es decir, tenemos el desarrollo del alfabeto que va haciéndose el desarrollo fenicio. De dicho alfabeto fenicio, que similar al hebreo era Aleph, Bet, Gimel, Dalet, los griegos en el siglo VIII a.C. van a tomar el alfabeto griego y va a ser alfa, beta, gamma, delta. Los de habla latina van a tomar el A, B, C, D. Es decir, el alfabeto van a ser en esta zona que nosotros estamos viendo acá. No solamente eso, la idea del monoteísmo va a surgir acá. Y como la idea del monoteísmo va a surgir en este seno que tenemos aquí, en lo que se va a llamar la tierra de Israel, a partir del siglo IV a.C., con la venida del ejército de Alejandro Magno, va a darse aquí, en esta zona que estamos hablando, un encuentro entre dos culturas. Encuentro implica diálogo, encuentro implica también discusión. En el contacto que vamos a tener aquí en la tierra de Israel entre Atenas, por decirlo así, la cultura griega, y Jerusalén, por decirlo así, la cultura judía, vamos a poner las bases de todo lo que va a ser el mundo occidental. Y voy a agregar algo más, aunque les parezca raro, también voy a incluir dentro de esto posteriormente al Islam. ¿Por qué? Porque del contacto del mundo politeísta griego con el mundo monoteísta judío va a ponerse las raíces de lo que luego se va a llamar el mundo cristiano. Es decir, pensando desde mi concepción, que por supuesto no tienen siempre por qué aceptarlo ni estar de acuerdo, cuando hablamos del mundo occidental, en este pequeño lugar que se va a llamar la tierra de Israel, vas a tener las bases para ver todo el mundo de Occidente. Grecia por un lado y la civilización judía por el otro lado. ¿Esto dónde? Aquí. Y luego se van a ir agregando elementos. El mundo latino, eso lo vamos a tener en esta pequeña zona que tenemos acá. Uno de los ejemplos que quiero dar y que vamos a seguir hablando posteriormente, entre el año 250 a.C. y el año 150 a.C., aquí en la zona que estamos, entre Jerusalén y Alejandría, es decir, en la ciudad de Egipto, se va a traducir por primera vez lo que se va a llamar la Biblia, el Antiguo Testamento. Y he aquí que el mundo griego y luego el mundo romano politeísta va a empezar a conocer una concepción monoteísta. Por ejemplo, va a llevarla el término como ser el término el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Lo que quiero que entendamos es que estamos aquí, en una zona de contacto, en una zona que ha sufrido muchísimos pasos de muchísimas civilizaciones. Acá algo que sé que para muchos de ustedes va a resultar quizás raro, hay gente que alegóricamente cuando dice Jerusalén o Jerusalén, de la que vamos a hablar, dice Ir a Shalom, la ciudad de la paz. A medida que veamos, vamos a ver lo siguiente. Desgraciadamente considero que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista arqueológico, Jerusalén no ha sido jamás Ir a Shalom, no ha sido jamás la ciudad de la paz, porque en este lugar han tenido lugar sangrientas luchas, constantemente trayendo pueblos, sacando pueblos, y eso es parte de lo que vamos a ir hablando en los próximos encuentros. Gracias.